El siguiente contenido se proporciona bajo una licencia Creative Commons. Tu apoyo ayudará a Dobla tus Dieces a seguir ofreciendo recursos educativos de alta calidad de forma gratuita. Para hacer una donación o ver material adicional de cientos de cursos en español, visita doblatusdieces.com. Exactas. ¿Sale? Entonces, este es el ejercicio. Ay. Pasa. No, sí. Ay. Le va a ser un poco complicado. Hay muchos lugares así. Ya para la próxima ya tenemos que lograr ajustar esto del salón. También depende de cuántos, ¿Conoce al profesor Manuel López Mateos? Aparte. Bueno, a lo mejor para que nos ayuden a negociar con él, ¿no? Perdón. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar a resolver esta ecuación, ¿sí? Una vez más, vamos a buscar un factor integrante, o sea, buscar una función mu que dependa solo de la variable independiente, tal que cuando yo multiplique toda la ecuación por mu, esto se convierta en la derivada de un producto. Ajá. Tal que voy a hacer es expresar lo que queremos, ¿no? Quiero que sea la derivada de este producto y por la regla de Leibniz esto es mu y' más mu' y. Y hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Pi medios, perdón, sí. Y bueno, la primera igualdad que me conviene observar es esta. Ajá. Entonces, de aquí, ¿qué pueden concluir? Esto con esto, ¿verdad? Mu. Ahí ya está. Que mu por la tangente de x, cancelando la y, tendría que ser mu', ¿verdad? ¿Sí? Esta es una ecuación separable de la que solo requerimos una solución, no necesitamos todas, ¿sale? Separando las variables, integrando, tengo que el logaritmo natural de mu tendría que ser la integral de la tangente, que es logaritmo natural de secante más tangente, ¿no? ¿Sí o estoy mintiendo? Es el logaritmo natural de seno, ¿no? Seno de coseno. Y la derivada de coseno es seno. No. ¿Integral de la tangente? ¿Me lo juran? Bueno, entonces como según yo era el logaritmo natural. No, esa es la integral de la secante, sí. La integral de la tangente sí era logaritmo de secante. ¿Logaritmo del coseno? Ay, a ver, díganme. Si f de x era ¿quién? ¿Logaritmo de quién? ¿Logaritmo de coseno? Menos logaritmo de coseno. O sea, menos logaritmo de coseno es logaritmo de secante. Usando propiedades de la
A ver si es cierto, ¿eh? Si f de x, entonces ¿quién es la derivada esta? Esto es 1 por la regla de la cadena. Esto va a ser menos 1 entre coseno de x por menos seno de x. Esto de aquí es la secante. Y menos por menos da más. Y esto me va a dar seno. Ah, sí, si no me conviene ponerlo como ok, muy bien. Entonces ya. Ahora sí sabemos qué es esto. Y lo ocupamos aquí. Este es logaritmo natural de... ¿Nos van a salir dos logaritmos? ¡Qué horror! Ah, no. 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 Qué bueno, ¿no? Porque ya empezaba a atormentar. Ok, entonces esto más una constante, ¿sí? Aquí. No, ¿verdad? Puedo escoger la constante igual a 0 porque busco una mu particular. Escogiendo k igual a 0. Y voy a tener que meter este signo al logaritmo. Entra como el exponente menos 1. Entonces lo de adentro se convierte en 1 entre coseno. Ajá. Y 1 entre coseno es secante. ¿Sí? Entonces tengo mu de x va a ser secante de x. Ese va a ser el factor integrante. ¿Qué fue lo que no les gustó? Que me salí con la mía, con la secante, ¿verdad? Les dije que iba a salir la secante. Me salté muchos pasos. Es el factor integrante. ¿Ok? De aquí para acá. Escogemos k igual a 0 y esto se convierte... Logaritmo natural de mu es logaritmo natural de coseno de x. El signo entra así. Y entonces esto se convierte en secante. Ahora sí. Y ya. Ahora tengo mi factor integrante que es mu. Y me fijo en la otra igualdad, que es esta en medio. Esta es la que voy a ocupar ahora. De modo que secante de x por seno de 2x. Quiero que sea la derivada, o bueno, más bien sí va a ser la derivada de secante por x multiplicada por ¿qué? Por y. Me voy a poner primero la y para no usar paréntesis. ¿Ah? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Ya vieron lo que se avecina? Pues que voy a tener que integrar esta expresión. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Sí. Entonces, esto me dice
que la integral de x por la secante de x por el seno de 2x de x. Oigan, qué feo. Bueno, esto es y por la secante de x. ¿Sí? ¿Estamos bien o hice algo raro por ahí? Déjenme ver. Y luego por hacer las cosas rápido uno acaba haciendo cada cosa. Que a mí me había salido otra cosa. Entre coseno y en lugar de seno de 2x voy a poner esto de aquí arriba. Seno de x, coseno de x. Ajá. De tal modo que se cancelan los cosenos y esto me va a quedar igual a 2x por el seno de x. Ya está más bonito, ¿no? Entonces igual la integral de 2x por el seno de x, que es una integral que se resuelve por partes. Está así, ¿no? A ver, pues resuélvanla y díganme cuánto les sale. Ahorita voy a poner las fórmulas aquí para los que no se acuerden. ¿Vale? Entonces f' va a ser 1 y la g va a ser menos coseno de x. Entonces estos son los ingredientes para utilizar la fórmula de integración por partes. Y la fórmula dice que esta integral, que la integral de f por g', ¿era quién? F por g menos la integral de f' por g. Entonces, esta es la fórmula. Vamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, les doy chance de que utilicen la fórmula y que ustedes obtengan el resultado y ahorita ya lo escribo. Entonces, voy a sustituir aquí la integral que busco, x por el seno de x es lo mismo que f por g, que es x coseno de x con signo negativo, menos f' por g, que es la integral de coseno de x, que menos con ese menos da más. ¿Qué me falta? Ah, ok, es que aquí en esta integral no estoy tomando en cuenta el 2. Cuando sustituye aquí, entonces sí ya lo voy a tomar en cuenta, ¿sale? Y entonces esta integral, ¿quién es? El seno de x. Coseno de x y seno de x. Ahora sí puedo tomar en cuenta aquí la constante o la pongo hasta acá. Bueno, la voy a poner aquí. Aquí voy a poner la constante, ¿sí? Ahora sí vamos a sustituir lo que se obtuvo en esta expresión. Entonces, 2 veces esta integral, que vale esto, esto tiene que ser igual a y por la secante de x.
y ya tengo una solución implícita de la ecuación diferencial. Bueno, ya tengo todas las soluciones, de hecho, porque por cada constante hay una solución diferente, ¿sí? Si quisiéramos despejar esta solución, pues basta dividir entre la secante de x, o bien va a pasar como multiplicar aquí por coseno, ¿sí? Entonces me quedaría y de x explícitamente sería menos 2x coseno cuadrado de x más seno de x por coseno de x. Aquí me falta un 2 más una constante, bueno, no es la misma de allá porque es la constante anterior multiplicada por 2. Y si quiero que me quede en términos de lo que tenía antes, puedo sustituir esto por seno de 2x. Pero esto ya es demasiado ocio, ¿no creen? Entonces ya hay que dejarlo ahí. ¿Perdón? Ah, pues es 2 veces k. Ay, tienes toda la razón. Me faltó multiplicar aquí por el coseno. ¿Coseno? No, ¿por qué no? Sí, tengo que multiplicarlo para despejar la y. Sí, porque cuando multiplique por coseno de este lado, también va a salir afectada la k. Sí que tienes razón, qué bueno que me dijiste. Ya, así es. Tenemos las ideas y las ganas para Bueno, lo que pasa es que la k la pueden variar como ustedes quieran, pero formalmente no puede decir que 2k es igual a k, porque entonces k tendría que ser 0, ¿no? O sea, eso me pasa por meterme ahí con las k's. Bueno, ya este fue nuestro último ejemplo de ecuación lineal, buscar factores integrantes, y ahora vamos a analizar otro modelo de crecimiento de población, que es el modelo logístico. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en general si tenías una población, por ejemplo, si n es el número de individuos, entonces decíamos que la tasa de cambio o la tasa de crecimiento de la población depende de la cantidad de población que tengas en cada momento. Es una dependencia de la función n de sí misma, ¿no? Pero en nuestra ecuación anterior, la ley de Malthus, aquí teníamos un factor constante. Eso daba pie a que la n tuviera la forma de una función exponencial, que no era muy realista porque, bueno, pues, no toma en cuenta, por ejemplo, la mortalidad de los individuos. Y entonces, para ir hacia un modelo más realista, se puede pensar que la tasa de crecimiento también dependa de la cantidad de población. Va a ser una tasa variable. Ajá. Ahora, ¿qué quisiéramos? Que esta tasa fuera efectivamente una tasa de crecimiento cuando la población es pequeña. Ajá, que fuera positiva.
que también tomara en cuenta de alguna manera que los recursos tienen que, pues los recursos siempre son limitados, ¿no? No, los recursos no son ilimitados para el crecimiento de una población. Entonces siempre las poblaciones tienden a un equilibrio y por eso necesitamos que esta tasa decrezca para, digo, que sea negativa. No, ya no sé si lo estoy diciendo bien. Para poblaciones mayores que cierto umbral, ¿sí? Mayor que alguna K, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una función sencilla que cumple eso es la siguiente. ¿Cómo se dice? ¿Expectativas o expectativas? ¿Expectativas o expectativas? Con eso de que cambian las reglas. Híjole, eso me pasa por tener niños menores de 15 años en mi Face que ya escriben lo que sea. Expectativas deseadas. Ya, no exageren, los voy a pasar a escribir y a ver si es cierto. Es la siguiente función. La F la voy a tomar como R menos A por N, donde A va a ser un número positivo sustituyo esta F en la ecuación 1, voy a obtener lo siguiente. R menos AN por N. Sí, hasta aquí estamos todos de acuerdo. Factorizando una R me quedaría esto. ¿Sí? Y ahora para no cargar estas dos constantes aquí, voy a definir K igual a A entre R para obtener la forma definitiva de la ecuación logística, que es esta. ¿Cómo ven? Entonces, fíjense, ¿qué papel juega la R ahí? Si ustedes realizan este producto, les va a quedar lo siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte es nueva en este modelo de población? Esta parte de aquí, ¿verdad?
esta parte, o sea, esta ecuación era el modelo de Malthus, ¿sí o no? La R es una constante positiva. Entonces, realmente la R es como la tasa de crecimiento cuando las condiciones son óptimas, cuando todavía hay recursos de sobra. Ajá. Es así como se interpreta. ¿Qué tipo de ecuación es esta? De todas las que hemos visto. Es una ecuación separable, ¿verdad? Ahora, antes de investigar las soluciones de la ecuación, podríamos hacer un análisis cualitativo de cómo se comportarían las soluciones sin resolverla. Ajá. Entonces, para eso, el ejercicio número 1 puede ser: busquen las soluciones constantes. ¿Cuándo una solución es constante? Cuando una función es constante, perdón, cuando su derivada es 0. Entonces, ¿cuándo se hace 0 la derivada de la n? Esa es la pregunta. Buscar digo, es constante, es 0. ¿Dije es constante hace rato? No, ¿verdad? Dije que es 0. Ok. Entonces la pregunta es, ¿para qué n esto es 0? Hay que igualar a 0. Entonces de aquí, luego se ve que tengo dos posibles soluciones constantes, ¿sí? Igualando esto a 0, tenemos dos posibilidades. N es idénticamente la función 0, o bien, bueno, la voy a poner igual a 0, o, para que no digan que me salto todos los conjuntos, lo pongo aquí, lo que implica 1 entre K, entonces me salté todos los pasos. ¿1 entre K? No. Porque tiene la es 1 menos K entre N, por N, ¿no? Entonces, ¿para qué también queremos quitar 0? Si N es igual a 1 entre K, entonces lo de 1 menos K, pues, sí, está bien, ¿verdad? Pero eso quiere decir que puse algo mal aquí. A ver, esperen. Es que no quería que me saliera esa fórmula. Ellos proponen la K como R entre A, no como A entre R. ¿Sí? ¿Por qué razón? No lo sé. Pero bueno, ellos proponen así. Entonces eso va a introducir unos cambios en nuestra ecuación, porque aquí en lugar de 1 menos K me va a aparecer. Si estoy cambiando por el recíproco, entonces esto va a ser 1 entre K. ¿Sí? Corrección. Ya, esa es una pequeña corrección nada más, ¿no? Inocente corrección. Nada más para que queden los términos del libro. Y ahora sí me va a quedar n igual a k. ¿Sí?
No puede generarles tantas dudas eso. Es nada más el recíproco. Dos gráficas diferentes para analizar soluciones. Una que tentativamente fuera la gráfica de la solución o de todas las posibles soluciones, que sería graficar T contra N, y la otra, que esta es nueva para ustedes, es comparar N con su derivada. Entonces, fíjense, si estoy pensando que esta fuera como la variable independiente y esta fuera la variable dependiente de una función, esa función tendría que ser esta. ¿Sí? ¿Qué función es esa? ¿De qué le ven cara? Es una parábola, ¿no? Esta es una parábola. Entonces, lo que sé es que esa parábola toca al eje X en estos puntos. Cuando n vale 0 y cuando n vale k. Ajá. Utilizando todo lo que saben del cálculo, ¿dónde está el mínimo o el máximo de esa parábola? ¿Para dónde se abre? Ahí observando el signo, pues sí pueden saber, ¿no? ¿Para dónde se abre? ¿Para arriba o para abajo? ¿Cómo saben? Porque aquí hay un signo menos, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene un máximo entre esos dos puntos, ¿sí? ¿Dónde está el máximo? Pues justo a la mitad. Ahora, si quisiéramos hacer el análisis un poquito más formal, podríamos aplicar cálculo buscando máximos, derivando esto, igualándolo a 0, ¿sí? Pues hay que hacerlo, total. Para eso es esta clase, para hacer cuentas y más cuentas y más cuentas. Ahora véanlo de este modo. F de n es igual a R por 1 menos, voy a meter la n, para terminar pronto, ¿no? Entonces yo lo que quiero es graficar a la f. Voy a graficar a la f. Entonces voy a derivarla para ver a dónde hay posibles máximos y mínimos. Entonces la derivada me va a dar 1 menos... ¿Menos quién? Nada más para saber que están poniendo atención. Menos 2n entre k. Esto se hace 0 cuando 1... es igual a 2n entre k, o sea, cuando n es igual a k entre 2. Entonces nosotros en el fondo ya sabemos que eso va a ser y de hecho, ¿cómo se comprueba que es un máximo? Nada más para ver si se acuerdan. Calculan segunda derivada y ven que tiene que ser negativa, ¿sí? Y bueno, y está bien fácil calcular la segunda derivada, ¿no? Segunda derivada va a ser R por menos 2 entre K, que claramente es un número negativo porque K y R son positivos. Chicos, dejen de platicar. O están platicando allá afuera, ¿verdad? Entonces tengo un máximo y en el máximo, ¿cuánto vale?
f de k entre 2 es lo mismo que r por k entre 2 menos k cuadrada entre 2k. ¿Cuánto les da? Ustedes lo hacen en su cuaderno y me dicen. Estoy evaluando la función aquí en el punto donde va a tener el máximo, que me va a dar r por k entre 2 menos r por k cuadrada entre 4k. Esto se va a convertir en r por k entre 2 menos k entre 2, ay no, un cuarto de kr. Entonces aquí justo a la mitad, un cuarto de kr. Ahí está el máximo de la parábola. Esta parte ni me interesa, ¿no? Porque no voy a considerar poblaciones negativas. Entonces, aprovechando esta gráfica ya puedo decir muchas cosas de las soluciones. ¿Sí? K entre 2 es el punto donde se anula la derivada de la f. Eso quiere decir que ahí la parábola tiene un máximo. ¿Por qué? Porque en ese mismo punto la segunda derivada es negativa. Entonces vamos, ¿qué hora tienen por ahí? 10. Ok. Entonces fíjense, ya tengo información en esta gráfica que puedo utilizar para graficar soluciones. Dijimos que tengo dos soluciones constantes. Una es la constante 0, que comienzo con 0 individuos, termino para siempre con 0 individuos. O la otra era la constante k. Esta solución pues tampoco es realista, ¿no? Pero bueno, ahí salí como solución. Luego, ¿qué es lo que dice esta gráfica? Que si n está, si comienzas a buscar, mira, vamos a dividirla así. Para las poblaciones entre 0 y k entre 2 individuos, la derivada es positiva, lo que quiere decir que la población tiende a crecer. Hasta que aquí, bueno, sigue siendo positiva, ¿no? Eso quiere decir que la población sigue creciendo, pero ya no crece tan aceleradamente como de aquí a acá, ¿verdad? Entonces, ¿aquí en dónde estamos? Uy, ¿dónde estamos? Ah, sí. Exactamente. Aquí estamos en K entre 2. Entonces, aquí la población empezó a crecer hasta que llegó a este nivel y ya no crece tan rápido como antes. Entonces, esto va a ser un punto de inflexión para las soluciones. Y así es como se van a ver las soluciones. Al llegar aquí, bueno, mis soluciones están muy mal pintadas, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Ay, perdón. ¿Sí? Ahora, si yo comienzo con más de k individuos, la derivada es negativa. Eso quiere decir que las soluciones decrecen. ¿Ah? Entonces, si yo comienzo por aquí arriba, cualquier solución va a empezar a decrecer, acercándose asintóticamente a la solución de equilibrio K. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces pudimos analizar todo esto sin resolver la ecuación. ¿Todavía me queda tiempo? Ya no. ¿Me da tiempo de resolver la ecuación?
No, ¿verdad? Entonces para el viernes.